Hola, iniciamos la explicación de los contenidos del tema 10, ese que lleva por título El declive del Imperio de los Austrias. Y lo primero que vamos a hacer es una introducción sobre lo que vamos a abordar en los sucesivos vídeos explicativos de las siguientes sesiones y luego nos centraremos en qué es lo que va a hacer o cuáles son las causas que nos remiten al entendimiento de por qué va a entrar en declive el Imperio Hispánico. Como hemos estudiado en el tema anterior, la época de esplendor del Imperio Español se suele ligar al reinado de los dos Austrias mayores, así conocidos, Carlos I y Felipe II, desde 1517 hasta 1598, y el siglo XVII va a estar dominado por la figura de tres monarcas que son los que van a ejercer el poder a lo largo de este siglo XVII: Felipe III, Felipe IV y Carlos II. Nos vamos a encontrar que este siglo XVII es el siglo en el que se inicia un proceso que va a prolongarse más allá de esta centuria, como va a ser la crisis, el declive del poder del Imperio Hispánico. Una crisis generalizada desde el punto de vista político, económico, social, que sin embargo va a verse acompañada de una época de esplendor cultural sin parangón dentro de nuestro mundo hispano, como va a ser el conocido como el siglo de oro, en el que va a haber figuras en el mundo del arte, de la talla de Velázquez, de Murillo, de José de Rivera, de Zurbarán, en el mundo de las letras, de personajes de talla mundial como pueden ser Cervantes, Lope de Vega, Calderón de la Barca, etcétera. La paradoja del siglo de la crisis o del inicio de la crisis del Imperio Español va a venir acompañado del momento de mayor esplendor cultural, el conocido como Siglo de Oro. A lo largo de la explicación del tema abordaremos los distintos acontecimientos que aparecen aquí en este eje cronológico y que son los que configuran en cierta forma las distintas etapas que van a explicar el paulatino, ese proceso poco a poco de decaimiento, de crisis del imperio español. Lo primero que tenemos que analizar es cuáles son las claves precisamente, ¿no?, por las que el imperio va a entrar en crisis. Y como siempre en la historia, nada ocurre aisladamente, sino que todo se explica desde una multicausalidad. Hay muchas causas que se interrelacionan y que acaban produciendo un resultado final, tienen una consecuencia final. Aquí en la crisis del Imperio Hispánico podemos analizar en una triple perspectiva. Hay unas causas políticas, que las vamos a ver inmediatamente, hay unas causas económicas y hay unas causas sociales. Las causas políticas va a venir de la existencia de estos tres monarcas, Felipe III, Felipe IV y Carlos II, que van a ejercer el poder de una manera muy ineficaz y sobre todo vinculado con la incapacidad o la falta de criterio que van a tener los válidos en quienes van a delegar el poder los monarcas y que no van a contar en gran medida en la toma de sus decisiones con el pensamiento de un beneficio colectivo, sino que exclusivamente van a pretender un aprovechamiento personal de su situación de privilegio político. Esta incapacidad política se va a transformar en una serie de tomas de decisiones económicas muy perjudiciales que van a producir que la hacienda, el poder económico del Estado, quiebre en varias ocasiones con unas repercusiones muy negativas que explicaremos inmediatamente. Y ello se va a vincular a la existencia por una cuestión de mentalidades, por una cuestión de funcionamiento político y por una cuestión de realidad política con una sociedad muy poco productiva. Todo este cóctel de causas es lo que va a hacer que el imperio entre en un declive sin parangón y que de ser la primera potencia política, económica y militar del momento acabe transitando a una realidad muy distinta a lo largo del siglo XVII y sobre todo siglo XVIII y siglo XIX. Si el siglo XVI es el siglo del predominio político y militar, el siglo XVII es el inicio de la decadencia. Y tenemos que analizar en dos perspectivas. Las causas se tienen que buscar en el ámbito internacional y también en la política interior que llevan a cabo los Austrias menores, Felipe III, Felipe IV y Carlos II. En el ámbito internacional tenemos que encontrar que las potencias europeas que se oponen como es lógico,
al dominio sin discusión por parte de la monarquía hispánica. Esas potencias como Francia, Inglaterra y Holanda van a acabar restando protagonismo a la monarquía de los Austrias españoles, y ello se va a precipitar con la consecución de una serie de derrotas militares que van a llevar aparejado una pérdida de territorios. Esa reducción de territorios no va a ser el elemento más importante, sino sobre todo el debilitamiento de la capacidad militar del Imperio español. Y en la política interior, sobre todo, la causa va a venir de la incapacidad de los reyes y de los válidos para aprovechar el ingente capital, la cantidad enorme de recursos llegados de las Indias va a verse completamente superada por una serie de gastos desmesurados por parte de la monarquía, sobre todo para el sostenimiento de esta política internacional que va a llevar en primer momento a que la hacienda se endeude y que posteriormente incluso acabe quebrando. Además, este ingente capital llegado desde las Indias no va a traducirse en un reparto más o menos igualitario o que llegue incluso a las clases sociales más desfavorecidas, sino que se va a quedar exclusivamente en manos de unos grupos sociales, de unos grupos privilegiados que además van a estar vinculados a un ideal, a una mentalidad rentista, es decir, viven de las rentas, de las fuentes de sus ingresos sin pretender impulsar una economía productiva que acabaría redundando en un beneficio generalizado para toda la sociedad. Pero vamos a ir parte por parte y vamos a analizar en primer lugar la perspectiva política. La imagen que tenemos en pantalla son cuadros representativos de los tres monarcas, de Felipe III, Felipe IV y Carlos II, que van a tener el poder a lo largo de este siglo XVII, y la idea, el nexo común entre ellos va a ser que no van a seguir la práctica de su predecesor, de Felipe II, que va a ser un rey completamente vinculado y preocupado por el día a día, por el desarrollo de la actividad política, económica y social de su imperio, sino que se van a despreocupar. Felipe III, Felipe IV y Carlos II van a pasar la mayor parte de su tiempo dedicado a las recepciones palaciegas, a la caza, y van a, evidentemente, delegar el poder en una serie de personajes que son conocidos como los favoritos o los válidos. En realidad son los jefes de gobierno, y los jefes de gobierno de cada uno de los reyes, que vamos a ver en diapositivas posteriores, son los que van a ejercer efectivamente ese poder. Y ese poder no lo van a llevar o no lo van a orientar ni mucho menos en un beneficio del común, pensando en los beneficios del imperio, sino que en muchos casos van a ser sus decisiones van a responder a un intento de aprovecharse en su propio beneficio del poder, que van a generar unas corruptelas y una ineficacia de la administración del imperio que no puede acabar de otra forma que entrando en crisis. La idea es que incluso va a ser muy habitual que los distintos cargos de la administración del Estado, los honores, no recaigan en las personas más preparadas, pensando en un interés político, económico o social para la mejora del colectivo, sino que se va a vender incluso a, a personas que su único mérito es contar con una capacidad económica o de influencia política y social, que a su vez ambicionan esos cargos para beneficio propio, no para un beneficio general. Lo más importante es vincular o al menos conocer quiénes van a ser los válidos que efectivamente van a ostentar el poder. No solo va a haber un único válido con cada rey, va a haber varios, pero sí va a destacar uno por encima de todos. En el reinado de Felipe III, por ejemplo, nos vamos a encontrar que el válido más importante va a ser el duque de Lerma, que entre otras cosas, y lo veremos en la explicación de los distintos apartados posteriores del tema, es el que va a tomar la decisión de trasladar temporalmente la corte a Valladolid para beneficio económico particular, y también es el que va a motivar la expulsión de los moriscos desde el primer tercio del siglo XVII, con gravísimas repercusiones económicas y sociales en los distintos territorios de la monarquía hispánica en la península. En la época de Felipe IV va a destacar el rol, el papel ejercido por el conde duque de Olivares, que sí va a protagonizar un amplísimo programa de reformas encaminadas al fortalecimiento del poder real. Su
ejercicio va a adolecer de la práctica del pactismo y va a tratar de imponer, a partir de su carácter autoritario, la toma de decisiones sin tener en cuenta la realidad tan cambiante de los distintos reinos de la monarquía hispánica, y además va a ser acusado de un enriquecimiento personal a costa del erario público. En la época de Carlos II, el principal valido va a ser su propio hermanastro, Juan José de Austria, que va a aprovechar su prestigio militar para convertirse en válido y que va a demostrar una incapacidad notable en el ejercicio del poder político en un reinado especialmente poco afortunado como va a ser el de Carlos II. Hasta aquí el análisis de las causas políticas. Nos queda el análisis de las causas económicas y de las causas sociales, y en las causas económicas tenemos que ver, por supuesto, la quiebra financiera. Una quiebra financiera significa que el Estado es incapaz de pagar o de hacer frente a los intereses de los préstamos que ha solicitado. Y esto es muy fácil de entender, o mejor dicho, es que necesario que entendamos cómo la nación más poderosa del momento, que cuenta con una cantidad ingente de recursos económicos provenientes de América, va a necesitar solicitar préstamos a banqueros europeos, por ejemplo. El problema no viene de la falta de ingresos que llegan de América, sino de la enorme cuantía de los gastos que se derivaban del mantenimiento de los ejércitos en Europa por la defensa de ese poder hegemónico español, y sobre todo por la defensa del catolicismo en Europa en ese contexto generalizado de enfrentamientos con los protestantes. Mientras llegaba oro y plata de América, ese esfuerzo se pudo mantener, pero en el momento en el que empieza a agotarse algunas de esas vetas de oro y de plata en las minas americanas, la monarquía no va a tener suficientes ingresos, y en vez de reducir los gastos de esas campañas militares en Europa, se va a embarcar en una política de solicitar préstamos a banqueros extranjeros que evidentemente le van a pedir a cambio unos intereses. Cuando se produzca la incapacidad de devolver esos intereses, se va a producir la quiebra. El Estado se declara en bancarrota, es imposible pagar sus deudas, con lo cual, en el momento en el que vuelva a requerir de la ayuda de estos prestamistas, la gente que presta dinero, evidentemente, como no ha visto satisfecho las deudas anteriores, pues para asegurarse, o mejor dicho, para reducir los riesgos, lo que va a hacer es incrementar los intereses que le solicita al Estado, con lo cual es la pescadilla que se muerde la cola, si me permitís la expresión, y cada vez hay que pagar más por los préstamos. Eso va a hacer un continuo a lo largo del siglo XVII que va a mermar en gran medida las posibilidades de la monarquía española. Así que ya hemos analizado la cuestión política, la cuestión económica, nos queda también la cuestión social, y la idea es que va a ser una sociedad muy poco productiva. La sociedad española tenía como principales fuentes de riqueza la tierra y las rentas que ella generaba, y estas tierras van a estar en manos de esos estamentos privilegiados, básicamente de nobleza y clero, y empieza también a estar en manos de la alta burguesía, de estos comerciantes o burgueses enriquecidos. Pero la mentalidad de estos grupos privilegiados no va a ser invertir las ganancias en sus propias empresas para ganar aún más dinero, sino que van a tratar de vivir de las rentas. Esta mentalidad lo que va a llevar a cabo es que las actividades productivas no se potencien, y que buena parte de ese capital de las clases adineradas se dedique a comprar más tierra o artículos de lujo. Pues ello va a llevar a cabo que, con la llegada de metales preciosos, de oro y de plata, a la sociedad española, y, como vimos en temas anteriores, la subida de precios en productos de primera necesidad, va a hacer que la mayoría de la población viva en una pobreza bastante notable. La gente, el pueblo llano, vivía escasamente para sobrevivir, y ya no solo para alimentarse, sino que tenía que pagar además las rentas a los privilegiados por trabajar a la tierra, y por los impuestos cada vez mayores que la monarquía establecía para tratar de mantener esa capacidad de intervención en Europa.